Minna konnichiwa. Yo soy Enya y hoy vengo a solucionar vuestros problemas. Muchos y muchas me habéis pedido ayuda para introduciros en el mundo de la música japonesa y sé que no es fácil, o al menos no tan fácil como entrar en el mundo de la música coreana. Y para eso estoy yo hoy aquí. Hoy os voy a presentar varios artistas para introduciros en el mundo de la música japonesa si sois fans del K-pop. Por supuesto, este vídeo os va a servir también si no sois fans del K-pop, pero vamos a utilizar a este de punto de partida. Os lo voy a enseñar por niveles. A más bajo nivel, más relación con el K-pop y con Corea, y poco a poco iremos subiendo. Para facilitaros todo al máximo, todos los artistas de los que os voy a hablar hoy tienen Spotify y podéis encontrarles en YouTube. Además de esto, tienen por lo menos una cuenta en una red social y algunos de ellos incluso graban vlogs para sus canales de YouTube. ¿Preparados? ¡Vamos con el nivel 0! Artistas del mundo del K-pop que cantan también en japonés. Puede que os cueste un poquito adaptaros a la sonoridad del idioma japonés, así que os voy a presentar a dos artistas coreanas que cantan también en japonés. BoA, esta artista más que asentada, fue la primera coreana en publicar un disco en Japón tras los bloqueos comerciales que hubo entre los dos países después de la Segunda Guerra Mundial. Tras más de 20 años ocupando las listas de grandes éxitos en toda Asia, es más que seguro que os habéis cruzado con ella en alguna playlist o viendo vuestros animes favoritos, como por ejemplo Inuyasha o Fairy Tail. Taeyeon, uno de los grupos más míticos de Corea, le daría a Japón otra artista coreana que grabaría grandes éxitos en japonés. Tras debutar con Girls' Generation en 2007 y debutando como solista 8 años después, Taeyeon decidió publicar un disco con 6 canciones que llegaría a las grandes listas de éxitos en el país nipón. Y más tarde grabaría otra canción más con otra artista medio coreana de la que hablaremos más tarde. Vamos con el nivel 1. Grupos producidos por empresas coreanas para el público japonés. Las empresas coreanas saben perfectamente que Japón es el mercado más grande de todo Asia a nivel de ventas. Y por supuesto, no iban a dejar pasar la oportunidad de exportar su estilo al país del sol naciente. JO1. El J o J es por Japón y el O1 es por Produce 101 o 101, el programa que en su primera temporada creó a este grupo. A pesar de que los grupos en este programa suelen ser más bien proyectos, es decir, que tienen una fecha de finalización, este no es el caso y JO1 no tiene ninguna intención de terminar por el momento. Actualmente cuentan con un álbum, 3 singles y un single digital. NiziU. Tras el éxito en Japón de Twice, que tiene algunos miembros japoneses, la productora coreana JYP, espero haberlo pronunciado bien, decidió producir un grupo íntegramente con miembros japoneses. Y de ahí nació NiziU. Con un mini álbum, 2 singles y un single digital, NiziU ha batido récords, como por ejemplo con su videoclip Make You Happy, el cual cosechó 5 millones de visualizaciones en las primeras 13 horas desde su publicación en YouTube, convirtiéndolas en el grupo japonés que más rápido ha llegado a esta cifra. Nivel 2. Estos grupos pueden o no tener una clara influencia del K-pop, pero lo que está muy claro es que si su música la llevásemos a Corea, perfectamente podrían colar por artistas coreanos. Boom Trigger. Produce 101 en Japón no solamente nos dio a JY1, sino que también fue el origen de Boom Trigger. Sus 5 componentes se conocieron durante el programa y al ser expulsados decidieron formar su propio grupo. Sus 2 singles nos han dejado ya más que claro que tienen una gran influencia del K-pop. Banana Lemon. Este grupo influenciado por el rhythm and blues de los 90 y con muchas raíces multiculturales por todo el planeta, lleva sacando singles desde 2016. Brasil, Estados Unidos, Filipinas y España son algunas de las raíces de sus miembros.
A pesar de que Banana Lemon no publican muchos vídeos musicales, sí que puedes encontrar sus prácticas de baile, blogs y covers en su canal de YouTube. Ballistic Boys es el grupo más joven de la familia Exile Tribe. A pesar de que a lo largo de los años todos los grupos de esta familia han demostrado que tienen muchas influencias del hip hop y la música más occidental, Ballistic Boys han demostrado que pueden llevarlo a la música actual. Happiness, el único miembro superviviente de E-Girls, está actualmente formado por 5 miembros, entre cantantes y performers, que es como llaman a los bailarines. Actualmente están preparando su vuelta tras la marcha de 2 de sus miembros. Y no os dejéis engañar tanto por las canciones más antiguas, porque actualmente su sonido es mucho más adulto y sexy. One and Only. 2 grupos de la empresa Stardust, Ebish y Satori Boys Club se unieron en 2018 para formar este grupo. Con un sonido claramente influenciado por la música coreana, este grupo logró lo que no habían conseguido por separado: llegar al número 1 de las listas de éxitos de Japón y posicionarse como una de las boy bands japonesas de referencia internacionalmente. Nivel 3. Artistas japoneses que tienen su propio estilo. Los siguientes artistas que os voy a enseñar, digamos que tienen su propio estilo, pero yo creo que igualmente os van a gustar. Chanmina, medio japonesa, medio coreana, esta rapera ha demostrado que se puede llegar a las grandes listas de éxitos con letras críticas y con un aspecto para nada kawaii. No solo cuenta con excepcionales canciones en solitario, sino también con colaboraciones de lujo como Taeyeon o Doja Cat. Se nota que me gusta, ¿verdad? Yayoi Diamond. Feminista y activista, esta rapera lleva produciendo sus propias canciones desde 2015. Además de cantar, también se dedica profesionalmente al mundo del baile, siendo una de las instructoras de la prestigiosa academia de baile que pertenece a la discográfica Avex. Y por último, Seiyo Bachi, también conocidos como Queen Bee. Este grupo han llegado a publicar grandes éxitos negándose a revelar datos personales tales como su género, su edad, su familia o cualquier tipo de antecedente. Agu-chan, quien sí se ha declarado como persona no binaria y que suele utilizar los pronombres she, her, ella, es quien se encarga de la voz y la composición y tiene un registro amplísimo. Probablemente habréis escuchado sus temas en animes como Tokyo Ghoul Re o The Big Man Crybaby. Y estos serían los artistas por hoy. Me habría gustado hablaros de muchos más, pero el tiempo es limitado y creo que de momento tenéis suficiente trabajo para ir conociendo un poco más de la música japonesa desde aquí. En el futuro me gustaría hacer otro vídeo más como este, pero con otros artistas. Por supuesto, si echáis de menos alguno, podéis dejármelo en los comentarios o escribirme por mis redes sociales. Y por supuesto, no os olvidéis de pasar este vídeo a todos vuestros amigos y amigas K-popers. Y eso sería todo. ¡Arigato!